Buenas noches a todos ustedes. Un saludo, ¿verdad? A los que pues ya se tomaron el tiempo, ¿verdad? De poder acompañarnos, de poder estar aquí. Ya estamos prácticamente en el último capítulo de nuestro manual, así que pues todavía nos falta, ¿verdad? Algunos capítulos del Ministerio de Sanidad y Milagros que también pues lo vamos a cubrir para poder terminar este ciclo. Sí, así que un saludo a Flora, que ya está por ahí, ¿verdad? Un saludo, Flora, y Imelda, a Olga, qué bueno que están aquí, ¿verdad? Qué bueno que ya están. A Rita, a Rosa, Luzanilla, qué bueno que están tomándose ese tiempo, ¿verdad? Y que se han organizado para poder eh, estar en esta noche acompañándonos y que podamos, ¿verdad? Pues gozarnos, ¿no? De lo que Dios tiene. Yo espero que la clase pasada, el martes pasado, ¿verdad? Haya sido de bendición, ¿verdad? Estamos viendo este tema, adorando a Dios en espíritu y verdad, y yo creo que cada vez que nos lleva, ¿verdad?, a cubrir este tema, pues Dios nos habla de alguna manera, ¿verdad?, nueva, de alguna manera nos enseña principios y nos enseña áreas nuevas, ¿verdad?, que Dios quiere tocar y que Dios quiere edificar en nuestras vidas como adoradores, ¿verdad? Entonces, iniciamos, ¿verdad?, en esta noche, en nuestro manual, página 135, que fue lo que tomamos el martes de la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Entonces estamos tomando la misma porción del Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿verdad? De los versículos 20 al 24. Y yo nada más voy a, a declarar algunas cosas, ¿verdad? Que son muy interesantes, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Esta mujer samaritana eh, viene a Jesús, ¿verdad? Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y Jesús le responde, mujer, créeme, le dice Jesús, créeme, mujer, lo que te voy a decir es una verdad, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Sí? Viene el tiempo, dice Jesús, y ahora es cuando, ¿verdad? Está habiendo una transición, ¿verdad? En el espíritu. Se está cruzando, ¿verdad? El borde de lo que es el monte, de lo que es lo natural, ¿verdad? Para poder entrar, ¿sí? A las dimensiones del espíritu, ¿verdad? Para que la adoración, ¿verdad? Sea a nivel espíritu. ¿Sí? Y dice Jesús, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, ustedes adoran lo que no conocen, ¿sí? Pero nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo entonces cómo los verdaderos adoradores son aquellos que buscan, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿verdad? Los que buscan mantener una comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Y los que buscan estar en esa comunión, no importa dónde estén ni la circunstancia por la que estén pasando, ¿sí? Y esto pues lo veíamos el martes pasado. Entonces, solamente para recordar algunas cosas que mencionábamos, ¿verdad? La adoración o tu adoración no debe de depender del lugar, ¿verdad? En donde estés, ni debe de depender del ambiente en donde estés, ni deben de depender de las circunstancias que estés viviendo, ¿sí? Porque los adoradores, ¿verdad? Adoramos en espíritu y en verdad, no importa el lugar, y no importa el ambiente, y no importa la circunstancia. Así que cuando el adorador, ¿verdad?, entra en esta profundidad de adorar en espíritu y en verdad, entonces el adorador, ¿verdad?, puede expresar a Dios su amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué está buscando de acuerdo a esta escritura? ¿Qué está buscando el Padre? Bueno, pues Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo les mencionaba el martes pasado es que la verdadera adoración
desata el espíritu de profecía, ¿verdad? Y el espíritu de profecía es el que nos va a dar testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo adoramos a Dios y nos metemos, ¿verdad? A adorarlo a profundidad, el espíritu de profecía, ¿verdad? Va a empezar a hablar a tu vida, va a empezar a hablar a tu espíritu, ¿verdad? Y va a empezar a revelarte a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces la vida de adoración va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar en ti, ¿verdad? Tú vas a experimentar algo nuevo, ¿verdad? Un ambiente nuevo de adoración. Tú vas a empezar a experimentar, ¿verdad? Aún como el ambiente espiritual empieza a cambiar, ¿verdad? Tú empiezas a ser uno de los que transforman, ¿verdad? Un ambiente de tristeza o de incredulidad y lo transformas en un ambiente de fe, en un ambiente de gozo, ¿verdad? En un ambiente de alegría, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu de profecía se libera sobre tu vida, empieza la palabra de Dios a revelarse al corazón, empieza la palabra de Dios, ¿verdad? A hablar a tu ser interior, empieza la palabra de Dios, ¿verdad? A transformar tu mente, tu mentalidad, y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que se rompen los yugos. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, los yugos se van a romper, ¿verdad? Se van a desatar las cadenas, ¿verdad? Toda atadura que hay en tu alma, toda atadura que hay en tu vida, ¿verdad? Va a ser quebrantada, va a ser rota, ¿verdad? Va a ser desbaratada, ¿sí? Las fortalezas que hay en tu vida, ¿verdad? Las fortalezas que hay en tu mente, ¿verdad? Van a ser derribadas. La palabra de verdad va a empezar a golpear los cimientos de las fortalezas de error, ¿verdad? Esas fortalezas que el enemigo, que el diablo, ¿verdad? Puso aún, ¿verdad? Desde la concepción, aún desde bebé, ¿verdad? Aún desde niño, ¿verdad? Él estableció fortalezas de error y de engaño, y entonces esas fortalezas, ¿verdad? Que mantienen cautiva a la persona, ¿verdad? Van a ser desbaratadas, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque estás descubriendo una dimensión de adoración que no conocías, amén. Así que cuando empezamos a adorar en espíritu y verdad, se va a desatar la unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo sobre tu vida. El Espíritu Santo, ¿sí? Va a empezar, ¿verdad? A fluir, ¿verdad? En poder en tu vida, ¿verdad? Te va a dar poder. Sí, el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? Para darte poder. Y entonces tú vas a descubrir, ¿verdad? Que la adoración, ¿verdad? Que la alabanza y la adoración tienen poder, son poderosas, ¿verdad? No en sí por ser adoración o por ser alabanza, no, no. Lo que te estoy hablando, ¿verdad? Es el espíritu de poder, ¿verdad? Que está siendo liberado, que está siendo, ¿verdad? Soltado en tu vida, ¿verdad? Y cuando tú adoras y adoras en ese fluir del Espíritu Santo, entonces vas a empezar a ver sanidades ocurrir, vas a empezar a ver, ¿verdad? Liberaciones manifestarse, ¿sí? Va a venir la palabra de revelación a tu vida, ¿verdad? Va a venir el mover de Dios sobre tu vida, ¿verdad? A operar, a ministrar. El Espíritu Santo te va a empezar a ministrar primero, ¿verdad? Y entonces tú vas a conocer cosas, ¿verdad? Que no conocías porque van a ser reveladas a tu vida, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos ser esos adoradores que saben ministrar a Dios, ¿sí? Esos adoradores que han tomado, ¿verdad? El sacerdocio que Dios nos ha entregado, ¿sí? Y están tomando la responsabilidad de funcionar en el sacerdocio, ¿sí? Somos sacerdotes para Dios, ¿sí? Somos sacerdotes. Dios, ¿verdad? Tomó a un pueblo, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Mi deseo es que todo el pueblo sea un pueblo de adoradores, ¿verdad? Para eso los tomó Dios, para formar un pueblo, ¿verdad? De sacerdotes, ¿verdad? De gente santa, ¿sí? Que sepa ministrar a Dios, que sepa adorar a Dios, ¿sí? Que sepa servir a Dios en adoración, ¿verdad? Y entonces estos adoradores saben abrir los cielos, ¿sí? Y saben, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Camino, ¿sí? En el espíritu para que la presencia de Dios se manifieste en la tierra, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Que la adoración tiene algunos propósitos, ¿sí? Que necesitamos nosotros, ¿verdad? Perseguir. Necesitamos nosotros, ¿verdad? Ir tras ellos, ¿sí? El propósito de la adoración es crear, ¿verdad? Una habitación para que el Dios de la gloria, ¿verdad? Se establezca, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de abrir los cielos y de preparar el lugar en donde el rey llegue y se establezca, ¿verdad? Y empiece a reinar en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, si adoramos y la presencia de Dios nos establece, ¿verdad? Si la presencia de Dios no se manifiesta,
pues solamente pasamos un bonito tiempo cantando, ¿sí? Pero el propósito creo que va más allá de eso, por eso es en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces necesitamos crear una habitación espiritual, amén. Bueno, Jesús le dice, ¿verdad? Le dice a esta mujer samaritana, ¿sí? Si conocieras el don de Dios, ¿sí? Y esto es lo primero, ¿verdad? Que el Señor viene a mostrarnos, viene a revelarnos, ¿verdad? Que Él quiere, ¿verdad? Que el conocimiento de la provisión de Dios, del don de Dios, del regalo de Dios, se pueda revelar a los corazones. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos lo que conocemos, ¿sí? Y entonces si conocemos al don de Dios, si conocemos la provisión de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, entonces lo vamos a adorar, ¿verdad? De una manera plena, completa, ¿sí? Entonces, yo te decía el martes pasado, ¿verdad? Que la escritura nos habla de cómo Jesús, ¿verdad? Es el don del Padre. Dice la escritura, ¿sí? Y este versículo ya no lo sabemos todos muy bien, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces es una dádiva, es un regalo, ¿sí? El Padre dio a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entrar en el conocimiento del don de Dios, en el conocimiento de la provisión del Padre para sus hijos aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros entramos en este conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces entras en la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces yo me estoy dando cuenta, ¿verdad? Que Jesucristo está hablando con esta mujer samaritana, ¿sí? Y le está dando a conocer, ¿verdad? Cosas que no habían sido reveladas. Qué tremendo, ¿verdad? Que estas revelaciones no vino, ¿verdad? A los sacerdotes del templo, que no vino, ¿verdad? A los fariseos, ni a los doctores de la ley, ni a los que trabajaban con las escrituras, ¿verdad? Con los libros de la ley. O sea, no vino a ninguno de ellos. ¿Sí? Esta revelación, escúchame, de estas dimensiones espirituales de adoración, ¿sí? Está viniendo a una mujer samaritana, ni siquiera judía, ¿verdad? A una mujer samaritana, y Jesús le está revelando las cosas, ¿verdad? Del cielo, ¿verdad? Para la tierra, ¿sí? Entonces, estas cosas que son reveladas del cielo, ¿verdad? Fluyen a la tierra, ¿verdad? Y le están cayendo, ¿verdad? A esta mujer, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús está hablando con ella, ¿verdad? De repente la mujer le dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Y entonces ella o sea, se despierta su espíritu, ¿verdad? Y se empieza a dar cuenta que lo que está hablando Jesús, ¿verdad? Son cosas proféticas, ¿sí? Entonces, esta mujer, ¿verdad? Samaritana, se está convirtiendo en una mujer sabia, ¿sí? Porque está tomando la palabra de sabiduría del cielo, ¿sí? Entonces, cuando tú recibes, escúchame, por el fluir de adoración en espíritu y verdad, ¿sí? Cuando tú, ¿verdad? Recibes el don de Dios, ¿sí? Entonces tú vas a tener la sabiduría que necesitas, ¿sí? Y que te va a llevar, ¿verdad? A las fuentes, ¿verdad? Que van a saciar tu ser interior, van a saciar tu alma, ¿sí? Esta mujer le dijo, Jesús, dame de esa agua que me estás hablando para que no vuelva yo a tener sed, ¿sí? Para que quede saciada, ¿verdad? Pero plenamente y completa, ¿verdad? Y para siempre, ¿sí? Entonces lo que va a saciar nuestra alma es la sabiduría del cielo, ¿sí? Entonces lo segundo que le dice, ¿verdad? Estamos tomando eh, esta escritura en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Del versículo 10, ¿sí? Lo segundo que Jesús le dice, ¿verdad? Si conocieras quién es el que te dice, ¿verdad? Si conocieras quién es el que te dice. Entonces, podemos entender esta parte de, de dos maneras, ¿sí? Primero, si conoces el don de Dios, ¿verdad? Se está refiriendo, ¿verdad? A conocer a Jesucristo, a conocer lo que el Padre está entregando a la tierra, ¿sí? Pero también
sabemos que el Espíritu Santo es el don de Dios, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, si conocieras a Jesús, o también pudiéramos decir, si conocieras al Espíritu Santo, la sabiduría del cielo se te iba a revelar, ¿sí? Y ahora lo segundo que Jesús dice, ¿verdad? Si conocieras quién es el que te dice, ahora está, ¿verdad? Señalándose directamente, ¿verdad? A su persona. Si conocieras quién es el que está delante de ti, ¿verdad? Si conocieras el que está hablando, ¿sí? Directamente a ti, el que está delante de ti te está hablando. Si tú lo conocieras, ¿verdad? Las cosas empezarían, ¿verdad? A hacer una revolución en tu vida completa, ¿sí? Y entonces, esto es lo segundo que tú y yo necesitamos también, ¿verdad? Si conocemos a Jesucristo, si conocemos a la persona de Cristo, ¿sí? Si tenemos el conocimiento revelado del Espíritu Santo, de quién es Jesús, ¿sí? Entonces las cosas, ¿verdad? Van a empezar a cambiar, a revolucionar en nuestra vida, ¿sí? Ahora, te doy un ejemplo de esto, ¿sí? Estamos en el libro de Mateo. Si me acompañas al libro de Mateo, capítulo 16, Mateo 16. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Les hace una pregunta, ¿sí? Y entonces, pues ellos empiezan a responder, pues unos, Juan, ¿verdad? El Bautista, ¿sí? Unos que Juan el Bautista, pero pues Juan ya había sido decapitado, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías, pues Elías estaba ya bien muerto, ¿no? Es otros Elías, dice, otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? Entonces, el pueblo, ¿verdad? La opinión generalizada de los hombres, ¿verdad? De los judíos, ¿sí? Era que era un profeta, ¿verdad? Que se estaba manifestando, un profeta de Dios que ahora se estaba manifestando a través de Jesús. ¿Sí? Entonces dicen, es que el Hijo del Hombre es uno de los profetas, ¿verdad? Y lo asociaban con diferentes profetas, ¿sí? Entonces lo estaban reconociendo. Y versículo 5, entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces ustedes ya tienen, ¿verdad? El testimonio, ¿sí? Y lo que han oído de lo que toda la gente dice, de lo que se está diciendo, ¿verdad? De manera general, de lo que las multitudes están diciendo que es el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero ahora dice Jesús, yo quiero saber, ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, una cosa, ¿verdad? Es que tú conozcas a Jesús por lo que los de otros dicen, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es que tú conozcas a Jesús por experiencia personal, ¿sí? Y entonces dice la Escritura que responde Simón Pedro, responde este hombre, ¿verdad? El arrojado, ¿no? Del equipo. Y dice Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces tú eres el Mesías. Entonces Pedro, ¿verdad? Dice, todos los demás dicen que eres un profeta, ¿verdad? Que un diferente profeta. Pero dice Pedro, pero yo te digo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Sí? Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Está interesado, ¿sí? En saber, ¿verdad? ¿Quién es Él para ti? ¿Por qué? Porque si conocieras quién es el que te dice, entonces tú le pedirías a Él. Y no estaría Él pidiéndote a ti.
Entonces tú sabrías delante de quién estás, ¿verdad? Y tú le dirías, Señor, dame agua viva, dame agua, ¿verdad? Tú le pedirías, dice la Escritura, ¿sí? Y entonces cuando Pedro declara, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo de inmediato le dice, Pedro, esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, no viene de ti, no viene de tu mentalidad, no viene de tus conceptos, no viene de tu entendimiento personal, no viene de lo que a ti se te ocurriría ni siquiera, ¿verdad? Esto viene, dice, de mi Padre, ¿sí? Te lo entregó. Escúchame, ¿sí? O sea, la revelación de quién soy yo, dice Jesús, te la acaba de dar mi Padre. Y entonces nosotros, ¿verdad? Cuando entramos, ¿verdad? A fluir en adoración, ¿verdad? Y decimos, Señor, es que te quiero adorar en espíritu y en verdad, Señor, quiero empezar a fluir en el espíritu, ¿verdad? En esta adoración. Y entonces se libera el espíritu de profecía que te va a dar, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. Acuérdense, leíamos Apocalipsis, ¿verdad? 19, versículo 10, ¿verdad? La clase pasada, en donde dice el ángel, hey, no me adores a mí, ¿verdad? Porque yo soy consiervo tuyo y de aquellos que retienen el testimonio de Jesús, de Jesucristo. Los que retienen, los que han recibido la revelación de quién es Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, conocen a Jesucristo por revelación. Mis amados, los discípulos lo tenían enfrente, habían caminado con él, pero no tenían la revelación todavía, ¿verdad? Bien clara, no estaba, ¿verdad? Arraigada, no había llegado esa revelación. Hasta este momento que Pedro lo declara, le dice, Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él lo habló a ti. Entonces, ¿qué es lo importante para ti, para mí? Lo importante es que tú y yo conozcamos quién es el que nos habla, quién es el que nos dice, que conozcamos, ¿verdad? Por revelación del Espíritu, ¿sí? ¿Quién es la persona de Jesús? ¿Quién es? Porque tú y yo podemos decir, pues sí, es que yo sé que es Jesús, es que la Biblia me dices, pues sí, pero eso es lo que tú has leído, lo que tú has escuchado, los comentarios que has oído, ¿verdad? Las prédicas que has oído, las enseñanzas que te han sido entregadas, ¿verdad? Todo eso, sí, pero hay una dimensión que todavía tiene que ser descubierta. Y esta dimensión, ¿verdad? Es profunda. Y entonces, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿verdad? Oye esta declaración, le dice, Pedro, ¿verdad? Esto viene del cielo, ¿sí? ¿Verdad? Y Jesús dice, ¿verdad? Y sobre esta roca, sobre esta revelación, dice, yo voy a edificar mi iglesia. Jesucristo no edifica la iglesia, ¿verdad? En lo que cree la gente. Jesucristo no edifica la iglesia en lo que las personas creen que es Dios o que son cosas del cielo. No. La iglesia se edifica en la piedra de revelación, ¿verdad? De quién es Jesús, ¿sí? Entregada por el Padre. El Padre te tiene que hablar a tu espíritu y decirle, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Él es, ¿verdad? Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, este conocimiento de Jesús, ¿sí? Es el que nos lleva entonces a entender, ¿verdad? Que Él es la palabra revelada. Él es el verbo que se hizo carne, ¿sí? Y entonces nosotros entramos, ¿verdad? A profundidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos conociendo, ¿sí? Al que está hablando, el que está delante de mí y me está hablando, ¿sí? Y entonces tú le vas a pedir, ¿sí? Y él te va a dar, ¿sí? Bueno, tomo mi Biblia, ¿sí? Y te vuelvo a leer este versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿sí? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Tú le pedirías y él te daría agua viva.
Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay revelaciones que tienen que llegar, hay revelaciones que tienen que bajar del cielo, ¿verdad? Y causar, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Completo, ¿sí? Una transición completa, un cambio de lo natural. Ya no va a ser en el monte natural, ahora va a ser en el espíritu. Tenemos que entrar en en un ciclo nuevo, ¿verdad? El ciclo viejo de lo natural termina y tenemos que iniciar, ¿verdad? En el ciclo, ¿verdad? Tenemos que cruzar la puerta de lo natural y entrar en lo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores. Y dice la escritura que le era necesario a Jesús, le era necesario pasar por Samaria. O sea, había algo que tenía que liberar del cielo a la tierra, ¿verdad? Y entonces dice Jesús, yo necesito, ¿verdad? Llegar a Samaria, ¿sí? Y entonces era necesario, dice, porque el Padre, ¿verdad? Está enviando la revelación y la revelación tiene que llegar, la revelación tiene que caer, ¿sí? Y entonces Jesús le pide agua, ¿sí? Pero le dice, mujer, ¿verdad? Si tú entras en la revelación de quién es el que está delante de ti y conoces el don de Dios, entonces tú ya no vas a estar buscando el agua natural, o sea, ya no vas a adorar, ¿verdad? En este monte o en Jerusalén. Tú ahora, ¿verdad? Vas a entender que hay una dimensión de adoración, ¿verdad? Que se llama agua viva, ¿sí? Y Él te daría agua viva, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿verdad? Es el que da la provisión del Espíritu Santo. Jesús es el que imparte el Espíritu, dice sin medida, dice la Escritura, es sin medida, ¿sí? A cada uno, ¿verdad? De los que están buscando, ¿verdad? Más de Dios. Entonces, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya porque si no, el Espíritu Santo no va a ser soltado del cielo, no va a ser derramado. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, es necesario que Jesucristo ascienda a los cielos, ¿verdad? Y que estando a la diestra del Padre, ¿sí? Venga, ¿verdad? La revelación de la provisión, ¿sí? Del cielo para nosotros, de la provisión de Dios para nosotros, ¿sí? Que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? En este tiempo, ¿verdad? En este tiempo en que nos estamos preparando, ¿sí? Necesitamos nosotros esforzarnos, ¿sí? Esforzarnos, o sea, más todavía, ¿sí? En tener o en entrar, ¿no? O sea, tener o apropiarnos, ¿verdad? O atrapar, ¿sí? Un conocimiento mayor, ¿verdad? De lo que es esta comunión profunda con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la revelación, ¿sí? Que es la persona de Dios aquí en la tierra, que es el Espíritu de profecía, el que nos va, ¿verdad? A dar, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, tú y yo necesitamos esforzarnos en desarrollar todavía una profundidad mayor, ¿verdad? En la búsqueda del corazón del Espíritu Santo. Necesitamos conocer más y más y más al Espíritu de Dios. Necesitamos desarrollar una relación más profunda de intimidad, ¿sí? Cada vez más profunda con el Espíritu Santo, ¿sí? Para que podamos conocer, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios, para que podamos conocer el don de Dios y podamos conocer quién es el que está delante de ti y te dice, dame de beber, ¿sí? Entonces, para que podamos conocer al enviado del cielo. Amén. Entonces, el cielo, mis amados, está entregando esta revelación, ¿sí? Está entregando al enviado del cielo, ¿sí? Y el enviado del cielo viene de la misma presencia del Padre. Viene de la misma presencia del Padre, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, ¿sí? Que Jesús, ¿verdad? Está hablando ya de agua viva, ¿sí? Y entonces le dice, mujer, créeme lo que te estoy diciendo, créeme. ¿Por qué? Porque ya no es la forma o lo externo, ¿sí? Ya no es lo de afuera o lo visible. Mujer, créeme que ahora es lo de adentro. Mujer,
¿verdad? Créeme que ahora es en tu espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, es el regalo de Jesús para nuestras vidas. Él es el que imparte el Espíritu a cada uno, ¿verdad? Y dice que lo imparte sin medida, ¿sí? Y es para que tú y yo, ¿verdad?, podamos accesar, ¿sí?, a las cosas del cielo. Entonces nosotros necesitamos esta provisión del cielo, ¿sí? Y necesitamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y necesitamos también esta provisión del cielo que es Jesús, que es el conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Que venga sobre nuestras vidas, ¿sí? Eh, 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 para que nosotros estemos equipados y estemos preparados, ¿sí? Entonces, te repito, ¿verdad? El verdadero adorador, ¿sí?, sabe ministrar, ¿sí?, a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene la revelación de quién es el don de Dios y quién es el que está delante de ti, ¿sí? El verdadero adorador sabe abrir los cielos y sabe bajar la presencia de Dios. Entonces, yo te digo algo, y yo creo que esto lo dije también la, la, la clase pasada, ¿sí? El secreto, escúchame, el secreto de la vida cristiana, ¿sí?, no es el conocimiento natural o mental de la palabra, de la escritura, ¿sí? ¿Sí? No es el conocimiento mental de la teología. O sea, ese no es el secreto, ¿verdad?, del éxito de la vida cristiana, ¿sí? El secreto es estar en Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Llegar, ¿verdad?, a estar en Cristo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo es porque estamos en el Espíritu. Amén. Estamos en espíritu y verdad, ¿sí? Entonces, ¿sí?, mientras más empecemos a fluir en adoración, en espíritu y en verdad, mientras más lo hagamos, ¿sí?, más y más nos vamos a arraigar a la roca de revelación. Más firme, ¿verdad?, va a estar nuestra vida, ¿sí? Y Jesús va a empezar a ser formado en nuestro ser interior, ¿sí? Cada vez con mayor claridad, ¿sí? Más y más se va a revelar Jesús a tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está siendo formado en ti por el espíritu de revelación, por el espíritu de profecía, ¿sí? Y entonces Jesús es el que pone esperanza de vida a nuestro corazón, ¿sí? Tú y yo vamos a experimentar la vida eterna desde la tierra, desde este lugar, ¿sí? Y vamos a experimentar la vida de Dios, ¿verdad? Es la vida eterna, es la vida de Dios que va a estar siendo revelada a ti, ¿verdad? Vas a saber, sí, que tú tienes una vida natural, estás vivo, sí, pero hay una vida, ¿verdad?, que es la vida de Dios, que es la vida de Cristo, que es la que ahora, ¿verdad?, está, ¿verdad?, tomando tu vida. Es el Espíritu Santo que te está vivificando por su poder. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida eterna, estamos recibiendo la vida del cielo, ¿sí? Es nuestra naturaleza entonces empieza a cambiar, ¿sí? Empezamos a ser transformados, ¿sí? Nuestra naturaleza está cambiando porque estamos recibiendo lo del cielo, ¿sí? Y todo, ¿verdad?, a través del fluir de adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, lo del cielo, cuando tú y yo somos verdaderos adoradores, ¿sí?, lo del cielo se empieza a impartir a nuestra vida y entonces empieza a cambiar nuestra naturaleza y empezamos a ser del cielo en lugar de ser de la tierra, más del cielo y cada vez menos de la tierra, por causa de la revelación. Y por eso Jesús dijo, ¿verdad? Padre, yo oro por los que tú me has dado, Señor. Señor, ellos, dice, no son de la tierra. Ellos ya no son de la tierra, ellos son del cielo. ¿Sí? Y entonces es la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando habla de la unidad. ¿Sí? Y entonces está hablando, ¿verdad?, de los que ahora ya no son de la tierra, Señor. Dice Jesús, así como yo no soy de la tierra, ellos tampoco son de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora tenían, ¿verdad?, la revelación de Cristo, tenían la revelación de la roca, tenían, ¿verdad?, el poder transformador que estaba operando en sus vidas, ¿sí? Entonces, está ocurriendo, ¿verdad?, un cambio. Por eso Jesús dijo, la hora viene y ahora es, ¿sí? O sea, el momento ya llegó, el tiempo ya llegó, ¿sí? Cuando tú no serás
¿verdad? Adorador, o no buscarás adorar, ¿verdad? En un lugar físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados, ¿verdad? Como seres espirituales. Fuimos creados con un espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él sopló de su espíritu sobre nuestras vidas. Y entonces el Señor, ¿verdad? Nos tiene que tomar, ¿verdad? De una naturaleza caída y tiene, ¿verdad? Que volver, ¿verdad? A soplar aliento, el aliento del espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú y yo volvamos al diseño original. En el diseño original, ¿verdad? Adán y Eva antes de pecar, ¿verdad? Caminaban con Dios, vivían en las mismas, vivían y se movían en la misma atmósfera donde Dios se movía y se paseaba. Dice que se paseaba en el huerto a la luz del día, ¿verdad? Dios, ellos lo oían cuando venía caminando, sabían que Dios estaba ahí, ¿verdad? Tenían comunión con Él, tenían una vida. Tal vez, o sea, yo no sé si cantaban, y yo no sé si había, ¿verdad? Ese fluir de cántico, de adoración, pero lo que sí sé es que todo lo que hacían Adán y Eva cuando estaban, ¿verdad? Antes del pecado, ¿verdad? Era una vida de adoración expresada, ¿verdad? Expresada para Dios. Entonces, el Señor nos está volviendo al diseño original, ¿verdad? Así es la comunión. La comunión, mis amados, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Jesús, tiene el propósito, ¿verdad? De rediseñar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Él tiene que llevar, ¿verdad? A un despertar espiritual en cada uno de nosotros. Nuestro espíritu tiene que ser despertado, ¿sí? En lo más profundo de nuestro ser, que es en el espíritu, ¿verdad? Tiene que haber un despertar. Y entonces por eso, ¿verdad? Por eso Dios nos deja pasajes en la Biblia híjole, pues, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios para levantar a su pueblo? Le dice al profeta, profeta, ¿qué ves? Y le dice, pues ve un valle de huesos secos, y secos en gran manera. Y le pregunta el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y entonces el profeta dice, pues tú lo sabes, Señor, pues profetízales, dice, profetízales, háblales a los huesos, háblales porque están huesos, ¿verdad? Y entonces cuando el profeta empieza, ¿verdad? A funcionar, ¿verdad? Como voz profética, ¿sí? Se empieza a formar, ¿verdad? La carne, se empiezan a formar los músculos, los tendones, se empieza, dice que hubo un sacudimiento y los huesos se unieron y empezó a encarnar, ¿verdad? Ya que estaban unidos los huesos, y entonces se empieza a formar, ¿verdad? Ese ser, ¿sí? Pero dice la escritura que todavía no tenían espíritu, ¿sí? No tenían espíritu. Entonces, una persona sin Cristo puede cantar, ¿sí? Y puede decir, estoy adorando. Pero lo que Dios quiere es que sea en espíritu y en verdad, ¿sí? Cantan en el alma, cantan con los sentimientos. Dicen, ese canto me llega, ese canto yo lo siento, ¿verdad? Dentro de mí, ¿sí? Pues sí, lo sientes, ¿verdad? En tu alma. Pero Dios quiere que vayamos más profundo, que vayamos a nivel espíritu, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Que entender las palabras de Jesús, ¿verdad? Mujer, créeme, ¿sí? Entonces lo tercero que le dice Jesús a esta mujer, le dice, tú le pedirías y él te daría, ¿sí? Entonces los verdaderos adoradores conocen a Cristo, ¿verdad? Empiezan en la revelación de Cristo y entonces empiezan a valorar, ¿verdad? Lo que Dios está revelando, ¿sí? Y entonces viene el favor y viene gracia, ¿sí? Y su gracia, ¿verdad? Pues empieza a ser un tesoro para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Dice la Escritura que Él nos imparte gracia. Jesucristo nos imparte gracia. Entonces, cuando el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Es sacado de esclavitud, es sacado de Egipto, ¿verdad? Dios establece todo un sistema de sacrificios y de adoración. Y ellos, ¿verdad? Tenían el ritual, tenían la ordenanza. Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Después
ya se establece en la tierra prometida y que pasan los años y está todo el sistema arónico funcionando y el sistema levítico, ¿verdad? Y están los sacrificios mañana y tarde, ¿verdad? Mañana y tarde hay sacrificios y ahí está la adoración continua y todo, ¿verdad? Entonces dice el libro de Isaías, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice la escritura, dice pues el Señor, ¿sí? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Entonces aún el temor de Dios, ¿verdad? El temor que ellos decían es que yo tengo temor de Dios, era un mero mandamiento de hombres, dice, algo que les fue enseñado, pero no había, ¿verdad? A nivel espíritu, ¿verdad? No había una reverencia, ¿verdad? Por las cosas santas, ¿verdad? Una reverencia por las cosas de Dios. ¿Sí? Y eso falta en la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Eh, hay falta de profundidad en el entendimiento de lo que es el temor de Dios. ¿Sí? Y luego dice la escritura, ¿verdad? Este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca, o sea, vienen cantando, vienen cante y cante y cante, ¿verdad? Y con sus labios me honran, dice, y me dicen palabras bonitas y me dicen palabras que me honran y todo, dice Dios, ¿verdad? Pero su corazón, dice, su corazón está lejos de mí, está alejado de mí, ¿verdad? Y no tienen temor de mí, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay un como un paralelo, ¿verdad? En lo que estamos viviendo en este tiempo y lo que vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tiempo, cuando Dios dice estas palabras, ¿verdad? Y entonces estas palabras, pues son palabras fuertes, son palabras fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Tratamos de impresionar a las personas y tratamos de impresionar a Dios, ¿verdad? Con lo bonito que cantamos y con los ejercicios, ¿verdad? Espirituales que queremos desarrollar, ¿sí? Y decimos espirituales porque son meros ejercicios religiosos, pero Dios busca, ¿verdad? No en este monte ni en Jerusalén, no en el monte de Samaria ni en el monte de Jerusalén, no lo físico, no lo natural, ¿sí? Hay una transición y tenemos que entrar a nivel espíritu. Tenemos que entrar a la dimensión del espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces nuestra adoración tiene que cambiar, ¿sí? Nuestra adoración cuando es en espíritu y en verdad, entonces Dios la ve, ¿verdad? Dios la escucha y Dios la recibe. ¿Por qué? Porque viene de nuestro corazón, viene de nuestro ser interior. Nuestra adoración entonces, cuando es en espíritu y verdad, para Dios es muy valiosa. Dios la valora, Dios la aprecia mucho, Dios la recibe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene, ¿verdad? De un corazón que ama y viene de un corazón, ¿verdad? Lleno de gratitud, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Va acompañada, escúchame, va acompañada de obediencia y de fidelidad a Dios. El verdadero adorador, ¿verdad? Adora en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está adorando con su ser interior, ¿verdad? Y entonces está adorando, ¿verdad? En el fluir de amor de Dios en su vida y en el fluir de gratitud de su corazón. Pero también, ¿verdad? Va acompañada, ¿verdad? De fidelidad. Es un hombre fiel a Dios, es una mujer fiel a Dios, es una mujer fiel a donde Dios lo ha puesto, a donde Dios la ha puesto. Es un hombre, una mujer, ¿verdad? Que obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia quiere decir que no hay temor de Dios, que no hay temor de Dios. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de estas cosas, ¿sí? Y por eso es necesario, ¿verdad? Que nosotros entendamos las palabras de Jesús a esta mujer samaritana. Jesús le está diciendo, mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, ¿verdad? Tú le pedirías y él te daría, ¿sí? Entonces, los que tienen el conocimiento correcto de Cristo, los que tienen el conocimiento revelado de Cristo, los que están buscando a Cristo, los que están buscando esa comunión con Él, ¿sí? Entonces viene, ¿verdad? Viene la revelación de la gracia, del favor de Dios sobre sus vidas. Escucha lo que dice el Salmo número 9. Salmo número 9. Voy a mi Biblia.
Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Sí? Entonces ya es, ¿verdad? Con todo el corazón. ¿Sí? Te alabaré, dice, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Sí? Y escucha lo que dice versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, dice la Escritura, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces Dios está buscando a los que le buscan. ¿Sí? Mi cámara sigue funcionando. Checa la tuya. Entonces, ¿qué está buscando Dios? A los que le buscan, a los que son fieles a Dios, ¿sí? A los que han aprendido a vivir en esta comunión con Él. Dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre. O sea, cuando el nombre del Señor es revelado, ¿verdad? Entonces viene, ¿verdad? La revelación de la persona. Viene la revelación de la persona. ¿Sí? Ahora dice la Escritura entonces en este salmo, ¿verdad? Que los que conocen al Señor por nombre, ¿sí? Son los que han tenido, ¿sí?, el conocimiento de las manifestaciones, ¿verdad?, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? Han entrado en el conocimiento, ¿verdad?, del carácter del Hijo de Dios, ¿sí? Han entrado, ¿verdad?, en el conocimiento, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios y de la misericordia de Dios, y entonces aprenden, ¿verdad?, a confiar en Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué me está enseñando la Escritura? ¿Sí? Que la revelación del carácter del Señor a través de la palabra de Dios revelada por el Espíritu, ¿sí?, nos va a mostrar las obras que Dios está haciendo, ¿sí?, a favor de nuestras vidas, lo que Él está haciendo para con nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Dios. Y esto es, ¿verdad?, en adoración. En adoración están sucediendo estas cosas. Entonces, mientras más íntimo sea el conocimiento de Dios, mientras más profunda e íntima sea tu adoración en espíritu y verdad, mayor será tu confianza, ¿verdad? Para con Dios. Aprenderás a confiar verdaderamente en el Señor. Y te vuelvo a repetir lo que decía al principio, ¿sí? El verdadero adorador, ¿sí?, adora y no depende de un lugar, ni depende de las circunstancias, ni depende del ambiente. No importa dónde estés, ¿verdad? Tú estás adorando a Dios, tú estás confiando en Dios. No importa el ambiente, ¿por qué? Porque tú lo puedes cambiar, ¿verdad? Tú bajas el cielo a la tierra y cambias ese lugar, cambias ese ambiente, ¿verdad? Estableces el ambiente del cielo, estableces el ambiente de adoración en ese lugar y ahí estableces la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces el lugar no va a determinar si tú vas a adorar o no adoras. Tú no llegas a un lugar y dices, no, aquí no voy a poder adorar. No, si nadie está adorando, no importa, tú vas a adorar. ¿Por qué? Porque tú sabes conectarte, ¿verdad? Tú estás conectado, ¿verdad? En el espíritu con el cielo. Tú estás conectado, ¿verdad? En la revelación de quién estás adorando, ¿verdad? Y aunque los demás no adoren, tú vas a estar adorando. Amén. Entonces, mientras más le conozcamos y mientras más aprendamos quién es Él, mientras más se revela en nuestras vidas de quién es Él, entonces nosotros veremos, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, merece ser adorado. Él es digno de ser adorado, dice la Escritura, ¿sí? Y entonces cuando tú adoras en esta dimensión, ¿sí?, Jesús sigue añadiendo, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde a la mujer, ¿verdad? Le está diciendo, tú le pedirías y Él te daría, ¿sí? Él te daría, ¿qué cosa? Dice, agua viva, ¿sí? Entonces Jesús le está diciendo, ¿verdad?, a esta mujer que hay un agua que es diferente. Hay un agua que está siendo ya, ¿verdad?, calificada como agua viva. Ya no es solamente agua, ahora es un agua viva, ¿sí? Y entonces se tiene que revelar lo que es el agua viva, ¿verdad? Tiene que venir por revelación a nuestras vidas, ¿sí?
Entonces, cuando Dios confronta al pueblo, aquí en Isaías, como veíamos en Isaías 29, ¿sí? Eh, eh, ¿Sí? Dios les está diciendo, ¿verdad? Ustedes están queriendo, ¿verdad? Darme de beber, ¿sí? Agua, pero ustedes tienen que saber, ¿verdad? Que hay un agua que es diferente a la que ustedes me están ofreciendo, ¿sí? Entonces ustedes me están ofreciendo continuamente sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Como expresiones de adoración, ¿sí? Pero, ¿verdad? Como solamente son cosas naturales, ¿sí? Dice Dios, eso a mí no me complace, eso yo no lo recibo, ¿sí? Ustedes se acercan a mí, dice, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Entonces lo que Dios busca, ¿verdad? Es el corazón, ¿sí? ¿Para qué? Porque el corazón, ¿verdad? Es lo que Dios ve y del corazón es de donde Dios recibe. Las expresiones de amor de Dios tienen que ser del corazón. Te vuelvo a repetir la escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me buscarán, dice otra escritura, me buscarán, dice el Señor, y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón, dice Dios, ¿verdad? Me buscarán, sí, pero con todo el corazón, y entonces me van a encontrar. Así que cuando es del corazón, ¿verdad? Dios lo recibe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la escritura? ¿Sí? Que lo natural no determina la adoración. Lo natural se queda en lo natural. ¿Sí? Y lo natural no trasciende. ¿Por qué? Porque dice Dios, los corazones están fríos, los corazones están insensibles, los corazones están, ¿verdad? Fluyendo, ¿verdad? Están solamente en su naturaleza carnal, son codiciosos, ¿verdad? Solo buscan lo suyo propio, ¿sí? Solo buscan, es más, ni siquiera se aman a sí mismos, mucho menos pueden amar, ¿sí? Lo que no conocen. No hay amor, no hay entendimiento, no hay una actitud sincera, ¿sí? Solamente son cumplimientos de hombres, son mandamientos de hombres, son ceremonias que les han sido enseñadas. Y Dios quiere ir más allá de eso. Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Entremos en terrenos, ¿verdad? Que pues tienen que ser revelados. Déjame ver una escritura. Te iba a leer, bueno, te la declaro nada más, aquí mismo en el Evangelio de Juan, es en el capítulo 7, Juan 7, versículo 39, eh, una, una escritura que ya conocemos. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿sí? Entonces, en Juan 4, Jesús está revelando la adoración en espíritu y verdad, ¿sí? ¿Sí? Y está revelando el agua viva. En Juan capítulo 7 y versículo, te leí el 39, pero tú puedes leer 37, 38 y 39. Jesús está declarando que el agua viva, ¿verdad? Es el espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, el agua viva es el fluir del Espíritu Santo en la persona, dentro de la persona, en su ser interior, ¿verdad? En su espíritu, ¿sí? Y el fluir del Espíritu Santo dentro de la persona, ¿sí? Desata las aguas de adoración, desata el fluir de adoración en la persona.
los desata, ¿verdad? Dice la Escritura que viene un rompimiento interior. Entonces, cuando Jesucristo habla y le dice mujer, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿sí? Y entonces Cristo está revelando o está dando a conocer a la persona del Espíritu Santo y a su fluir espiritual, a las corrientes de agua viva, ¿verdad? Que es el fluir espiritual del Espíritu Santo en cada creyente, en cada uno de nosotros, ¿sí? Las aguas del Espíritu Santo, las aguas de Dios, las aguas del Espíritu Santo, el agua viva, tiene que correr de tu interior, tiene que fluir de dentro de ti. Quiere decir que va a ser de tu espíritu que van a fluir las aguas. Entonces, fíjate, cuando adoramos a Dios en lo natural, las cosas fluyen de la mente y las cosas fluyen del alma. ¿Sí? Y entonces las emociones se avivan y los sentimientos están a flor de piel, se avivan y todo. ¿Sí? Pero cuando entramos a la profundidad del espíritu, las corrientes de agua viva ahora van a brotar de tu espíritu y la adoración, ¿verdad? Se va a abrir paso a través de tu espíritu, ¿verdad? Y se va a abrir paso a través de tu alma y a través de tu mente y a través de todo tu ser, ¿verdad? Y van a brotar las aguas y no las vas a poder parar, ¿verdad? Y va a ser una adoración que tú vas a descubrir que hay una diferencia entre adorar en lo natural y adorar en el espíritu. Lo tienes que descubrir. Entonces cada creyente va a recibir en su interior, ¿sí? Estas corrientes, ¿sí? Y de su interior, estas corrientes de los ríos de Dios se van a abrir paso, ¿verdad? Y estas son el fluir del Espíritu Santo al que se está refiriendo Jesús. Estas corrientes son la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes, en la vida de cada uno de los verdaderos adoradores. Amén. Entonces, Dios tiene o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de revelación, tiene que darnos, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. O sea, en Él están todas estas cosas. Entonces el Espíritu Santo va a fluir, ¿verdad? Y se va a manifestar a través de la vida del creyente. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Pues esta tercera provisión. La primera provisión que necesitamos, si conocieras el don de Dios. La segunda provisión que necesitamos, ¿verdad? Si conocieras quién es el que está delante de ti y el que te dice, ¿sí? Y la tercera provisión, necesitamos nosotros el fluir del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, necesito que me des el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en mi espíritu. Señor, dame agua viva. Dame esta agua que está viva. ¿Eh? Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en esta noche, Señor, Señor, estas tres revelaciones, Señor, que tienen que venir a nuestras vidas, Señor, tienen que ser habladas por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Jesucristo, danos esta agua viva, danos este fluir, danos estas corrientes, danos esta manifestación de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Danos este fluir de estas aguas, Señor. Señor, Señor, que vengan, Señor, y traigan, Señor, un cambio, traigan, Señor, una transformación a cada uno de nosotros. Señor, yo declaro, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se abrirá paso a través de nuestro ser interior. Señor, que el Espíritu Santo vendrá, Señor, a nuestro interior, Señor, y traerá, Señor, este fluir de estas aguas, Señor, y estas aguas no pararán en el nombre de Jesús. No pararán en el nombre de Jesús. Quiero completar este cuadro. Hay un versículo más que tenemos que tomar, ¿verdad? Aquí mismo en la escritura, en el Evangelio de Juan, dice el versículo 14, ahí en tu Biblia, ¿sí? En tu Biblia, versículo 14, Evangelio de Juan 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. El que bebiere de esta agua viva no tendrá sed jamás. Entonces,
mis amados, cuando el Espíritu Santo está fluyendo en tu espíritu, Él está saciando continuamente tu sed. La sed, ¿verdad? Espiritual, no la natural. La sed espiritual, la sed de tu espíritu, está siendo saciada, ¿verdad? El que bebiera de esta agua, ¿sí? Dice, sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, el agua que yo le daré, será en él, dice, una fuente de agua que salte, dice, para vida eterna. Será en él, ¿sí? Será en él, ¿qué cosa? Dice, una fuente de agua. Entonces, no sé hace cuánto tiempo estuve predicando de todo esto, ¿verdad? Estuve yéndome despacito, ¿verdad? También estuve tocando todo esto y ahorita pues nos está vivificando, nos está complementando, ¿sí? Cuando Jesús declara, ¿verdad? El agua que yo les daré, el agua viva, se está refiriendo, cuando yo les doy agua viva, ¿sí? O sea, cuando yo les doy del Espíritu, por eso yo te decía que Jesucristo es el que imparte el Espíritu. Amén. Y dice que Jesús, en el libro de Mateo, en los primeros capítulos lo vas a encontrar, dice que Jesús imparte, que es el que imparte el Espíritu, dice, sin medida. O sea, que te va a dar agua, ¿verdad? Pero no te va a decir, ¿sabes qué? Nada más te voy a dar un chorrito, nada más te voy a dar una pequeña porción, nada más te voy a dar un pequeño vasito. No, no hay límite. Cuando Jesús imparte el Espíritu va a ser sin límite. El límite lo ponemos tú y yo. El límite lo establecemos tú y yo. Nosotros somos los que limitamos, ¿verdad? El fluir de las aguas. Somos nosotros. Entonces dice que el que bebiera de estas aguas, ¿sí? Entonces, si Jesús está hablando que es desde tu espíritu, dice, si tú bebes de ahí, entonces quiere decir que vas a beber con tu espíritu. Si tu espíritu bebe, dice, no tendrás sed jamás, sino que el agua, dice Jesús, que yo le daré, de acuerdo a la escritura, será en él, dice, una fuente de agua, dice, que salte para vida eterna, ¿sí? Entonces, esta palabra fuente, esta palabra fuente significa eh, eh, pozo, ser en él un pozo, ¿verdad? Significa provisión, ser en él una provisión, ¿verdad? Pues significa fuente, ¿no? Como tú y yo la conocemos, como una fuente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fuente quiere decir que se abre cuando la fuente nace, quiere decir que la tierra se revienta, ¿verdad? Y encuentra el camino o el acceso para brotar de la tierra. Será en él una fuente que brote, dice la escritura, o que salte, ¿sí? Pero sería la palabra brotar, tiene que brotar. Entonces, ¿qué es lo que hace estas corrientes interiores de agua? Buscan, ¿verdad? La manera de aflorar, de salir, de brotar, y entonces van a ir rompiendo la tierra, ¿sí? Y va a haber una ruptura, va a haber un rompimiento, de tal manera que el chorro de agua, ¿verdad? Los caudales de agua, ¡pum!, se van a desatar, ¿sí? Y van a empezar a brotar. Y la fuente, ¿verdad? No tiene llave, o sea, no va a ser un ducto con una llavecita, no. Va a ser un ojo de agua, ¿verdad? No es ciérralo y no, no. Va a estar, una vez que abre, ¿verdad? Las aguas ya no pueden parar, ¿sí? Entonces, dentro de ti dice la escritura que va a brotar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando nosotros adoramos en lo natural, estamos adorando con nuestra mente y con nuestra alma. Estamos adorando con el hombre natural, ¿verdad? Pero cuando viene el fluir de la adoración en espíritu, entonces el Espíritu Santo te va a ser impartido de tal manera que las corrientes de agua viva, ¿verdad? Se van a abrir paso de tu espíritu, ¿verdad?
y a través de tu espíritu, ¿sí? Estas corrientes de agua del Espíritu Santo van a llegar a tu espíritu, se van a abrir paso y van a romper, van a traer un rompimiento en tu interior, ¿sí? De tal manera que las aguas dentro de ti empiecen a fluir y empiecen a salir, empiecen a brotar. Y en ti, ¿verdad? Van a brotar. Y dice que van a saltar. Quiere decir que el chorro se va a desparramar, ¿no? Y entonces dice que saltan para vida eterna. Entonces nos está hablando ya de las dimensiones del cielo, de la eternidad, ¿sí? Y entonces quiere decir, ¿sí?, que dentro de ti se tiene que abrir algo que no está abierto, ¿sí?, que no está abierto. Tiene que haber un rompimiento. Y es hasta que tú lo experimentas, lo puedes entender, ¿sí? Entonces Jesús le dijo: muchachos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Y entonces todos dijeron, pues es un profeta, es el profeta Juan, es el profeta Jeremías, es Isaías, es uno de los profetas, ¿no? Pero, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? La corriente de revelación del Padre fue soltada, ¿verdad? Y fue, ¿verdad? Llegó al espíritu de Pedro, y del espíritu de Pedro se abrió paso, reventó, ¿sí?, y brotó, ¿sí? Y Pedro pudo declarar, no de la mente ni del alma, sino de su espíritu, de su ser interior, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Adoró. Fue una declaración de adoración, ¿sí? Entonces algo se va a abrir dentro de ti, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos movemos solamente en el agua natural, ¿sí?, entonces solamente, ¿verdad?, pues va a ser superficial, ¿sí? Va a ser lo superficial de nuestro ser, va a ser en el ámbito natural, pues en lo que se puede tocar. ¿Es en el monte de Samaria o es en el monte de Jerusalén? A ver, ¿en cuál tenemos que adorar? ¿Sí? Tenemos que adorar, ¿verdad? ¿Con guitarra o sin guitarra? ¿Con panderos o sin panderos? ¿Con banderas o sin banderas? ¿Con coro o sin coro? Entonces, necesitamos nosotros que la vida espiritual brote de nuestro interior, ¿sí?, que se abra paso, que brote de las profundidades de nuestro ser interior, ¿sí?, y que salte, que brote, que se abran paso las aguas, que fluya de dentro de cada uno de nosotros, ¿sí?, y que lleve vida, que sea agua viva. Por eso Jesús dijo, no tendrán sed jamás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Entonces quiere decir que dentro de nosotros se tiene que establecer ese fluir continuo, esa fuente de provisión continua, ¿sí?, y que es para vida eterna, ¿sí? Entonces, el propósito de la adoración, ¿verdad?, es preparar una morada para Dios, que es un Dios santo. Es poder entrar delante de su presencia, ¿sí? Pero la Escritura nos enseña que es subir. ¿Quién subirá al monte donde está la presencia de Dios? ¿Quién subirá a las alturas? ¿Sí? Tenemos nosotros entonces en adoración, ¿verdad?, que subir a su presencia, ¿sí? Y tenemos que reconocer, ¿sí? Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tenemos que reconocer y conocer, ¿verdad?, el carácter, el corazón, el amor del Padre, la gracia de Jesús, ¿verdad?, la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que llevar nuestro corazón, ¿verdad?, a ese punto de rendición en donde nosotros, ¿verdad?, estemos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el primer mandamiento. Y el segundo dice Jesucristo, es similar. Amarás, ¿verdad?,
a tu prójimo, dice, como a ti mismo, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Vemos como Salmo 24, ¿sí? Nos dice, versículos del 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Dios? Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Sí? Y ese lo tenemos en la página 137 del manual, el párrafo final, dice, ¿quién subirá al lugar santo? Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni juzgado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Sí? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es, dice, la generación de los que buscan. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos, Señor, que se está formando y se está levantando una nueva generación, Señor, de adoradores, una nueva generación, Señor, de aquellos que buscan el rostro de Dios, Señor, de aquellos que tienen, Señor, un corazón, Señor, para Dios, Señor, y que están dispuestos, Señor, a consagrar sus vidas y a buscar al Señor con todas sus fuerzas y con toda su alma, Señor, y con todo su ser, Señor, que buscan su rostro, Señor, porque buscan conocerle, Señor, y buscan conocer al Dios, Señor, que tiene, Señor, la gracia, el favor y la misericordia, Señor. Señor, para que, Señor, sus vidas puedan ser llenadas, Señor. Señor, declaramos que el Espíritu Santo, Señor, viene con un fluir poderoso, Señor, con corrientes, Señor, de agua, Señor, que se van a abrir pasos, Señor, que van a fluir del interior de cada uno, Señor, y será esa fuente, Señor, que salte para vida eterna, Señor. Señor, gracias, Señor, porque Señor, tú estás trayendo, Señor, abundancia, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que, Señor, se levantarán, Señor, los adoradores, Señor, de este tiempo, Señor, adoradores, Señor, que adoran en espíritu y verdad, Señor, que han entendido, Señor, que hay una dimensión del espíritu, Señor, que está siendo desatada, Señor, para este tiempo, Señor, y los llevará, Señor, a encontrarse con el Dios de la salvación, Señor, cara a cara, Señor, serán adoradores, Señor, que aprendan a morar en la presencia del Dios vivo, Señor, que guardarán su corazón, Señor, en esa limpieza y en esa pureza, Señor, de tal manera, Señor, que, Señor, caminarán en esa vida de santidad, Señor, que les permitirá, Señor, pararse delante de la presencia del mismo Dios Santo, Señor, y que ellos, Señor, adorarán, Señor, a Dios, Señor, con una intensidad y con un amor y con una gratitud, Señor, expresarán su amor, expresarán su gratitud, expresarán, Señor, esa plenitud, Señor, que está en sus vidas, Señor, por causa de la revelación de Jesucristo, por el Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás trayendo, Señor, un fluir, Señor, una provisión continua, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, adoraremos, Señor, en la revelación, Señor, de quién es Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver una escritura más. Dice el libro de Miqueas, capítulo 6, Miqueas 6, versículos del 6 al 8. ¿Sí? Lo tienes en tu manual o si lo quieres abrir en tu Biblia. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta, ¿verdad? Que está haciendo, ¿verdad? El profeta, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré? ¿Sí? Ante Jehová. ¿Sí? Acuérdate que cuando escribe Moisés dice que, que no nos presentemos con las manos vacías. Entonces el adorador dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor, verdad? ¿Sí? ¿Con qué me presentaré y adoraré al Dios Altísimo? ¿Sí? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, con sacrificios, ¿verdad? Con sacrificios establecidos, ¿verdad? En el sistema arónico. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Sí?
Y entonces viene el versículo 8, ¿verdad? Este versículo subráyalo, ¿verdad? Atesóralo. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Esta es la verdadera adoración. ¿Sí? Cuando tú adoras, ¿verdad? Tú vas a buscar hacer justicia. Cuando tú adoras en espíritu y verdad, ¿sí? Tú vas a amar misericordia porque estás adorando al Dios de la misericordia. ¿Sí? Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, ¿verdad? El Señor le dice, Moisés, y te voy a poner en la hendidura de la peña, ¿verdad? Voy a poner mi mano sobre ti y entonces yo voy a pasar delante de ti, dice, y voy a proclamar mi nombre, ¿sí? Y cuando él empieza a proclamar su nombre, dice, Dios misericordioso, misericordioso, que guarda y hace misericordia, ¿verdad? A millares. ¿Sí? Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y verdad, la naturaleza de Dios se va a impregnar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te va a impartir lo que Él es, ¿verdad? Te lo va a impartir. ¿Por qué? Porque está formando a Cristo en tu vida. Y entonces tú vas a empezar a recibir misericordia, ¿verdad? Porque Él va a hacer misericordia en ti, pero te va a formar, ¿verdad? En su corazón de misericordia para que tú ames misericordia, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Te vas a tener que hacer justicia y vas a tener que humillarte ante Dios. ¿Sí? Humillarte quiere decir que cuando adoras, ¿verdad? En espíritu y verdad, ¿sí? Tú estás yendo contra toda soberbia, contra toda altanería, contra toda altivez de corazón, contra todo orgullo, ¿verdad? Contra ese corazón que se jacta, ¿verdad? Y que se cree el mero mero, ¿verdad? ¿Sí? Dios te va a enseñar a ser humilde, ¿verdad? Porque ese es el corazón de Cristo, ¿sí? Entonces, próximamente, la siguiente clase, terminamos este capítulo, este último capítulo, ¿verdad? Lo que nos falta y vamos a concluir este manual de la obra del Espíritu Santo. Yo sé que ha sido de grande bendición. Espero que tú hayas, no sé si tenga preguntas o tenga que partes donde hay que contestar, ¿verdad? Pero pues es un tesoro, ¿verdad? Esto que hemos estado estudiando. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Señor, por la obra que tú estás haciendo, Señor, por cómo estás queriendo formar nuestras vidas como esos verdaderos adoradores, Señor, que entendemos, Señor, que Dios no quiere sacrificios, Señor, no quiere que hagamos cosas, ¿verdad? Obras naturales, obras de la carne, obras con las que queramos nosotros vernos como justos, sino que Él lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, seamos formados con el corazón de Cristo. Y yo declaro, Señor, que Él está formando esos adoradores, Señor, que caminan en justicia, Señor, esos verdaderos adoradores, Señor, que se mantienen, Señor, en la palabra de verdad, que son hombres y mujeres verdaderos, Señor, que son hombres y mujeres, Señor, que no guardan hipocresía, Señor, hombres rectos, hombres íntegros, mujeres rectas, mujeres íntegras, hombres y mujeres, Señor, con un corazón, Señor, perfecto delante de Dios, Señor. Señor, gracias porque estos adoradores, Señor, que estás formando para este tiempo, Señor, para esta generación, Señor, son hombres misericordiosos y son hombres y mujeres humildes, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a cambiar y vas a transformar nuestra manera de vivir, Señor, y nos vas a llevar, Señor, a depender, Señor, de la guianza del Espíritu Santo, Señor, para que puedas transformar nuestro corazón, Señor, y puedas llevarnos, Señor, por ese proceso de santificación. Yo te doy las gracias, Señor, porque vas a producir, Señor, verdaderos adoradores, Señor, que adorarán, Señor, Señor, y que tendrán un corazón, Señor, para con Dios, Señor, que serán fieles, Señor, que serán hombres y mujeres, Señor, Señor, que no solamente adoran, sino que su corazón, Señor, es temeroso de Dios, Señor, porque conocen a Dios y lo conocen, Señor, en la intimidad.
Gracias, Señor, porque, Señor, la adoración, Señor, se va a convertir no solamente, Señor, en un mero fluir o en un mero cantar. No, Señor, se va a convertir en una manera de vida, Señor. Se va a convertir en una naturaleza, Señor, Señor, de adoración en cada uno de nosotros, Señor. Se va a convertir en un estilo de vida, Señor, que le va a dar gloria a Dios, Señor. Gracias te doy, Señor, porque, Señor, se desatará, Señor, una adoración y una alabanza, Señor, explosiva, Señor, Señor, que causará, Señor, que, Señor, las circunstancias cambien, las circunstancias se transformen, Señor, que los ambientes, Señor, espirituales donde estemos, Señor, Señor, se vuelvan, Señor, de fe, Señor, se vuelvan de gracia, Señor, se vuelvan un ambiente, Señor, donde podamos respirar, Señor, la vida de Dios, Señor, y donde se establezca, Señor, la habitación de aquel, Señor, que es digno de ser amado y ser adorado. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Amén, amén y amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios los guarde, ¿verdad? Y que Dios siga formando a esos adoradores que necesitamos para este tiempo. Así que, pues yo los quiero invitar este próximo viernes, ¿verdad? A que nos unamos, ¿verdad? A adorar al Rey de Reyes y que juntos como adoradores, ¿verdad? Cambiemos y transformemos el ambiente, ¿verdad? Que se establezca una adoración, ¿verdad? Que sea explosiva en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les guarde y nos vemos próximamente. Adiós, hasta luego.